Amén. El sermón se llama que la obediencia no es una carga, es un acto de amor. ¿Por qué decimos esto? Porque normalmente cuando tú escuchaste por primera vez los mandamientos, fue una carga. Qué difícil. Hay que amar a Dios por sobre todas las cosas. Uy, qué difícil. Y luego hay que amar a tus semejantes como a ti mismo. Pues peor, mira estos vatos cómo son. Hay que honrar a tu padre y a tu madre. No, hombre, no sabes cómo fueron. Entonces todo se convirtió en una carga y siempre vimos los mandamientos como una carga. ¿Y qué pasa nosotros cuando escuchamos una carga? No la queremos. Nadie quiere agarrar una carga, nadie quiere comprometerse con algo que le va a hacer sufrir. Porque nosotros por naturaleza humana nos acercamos al placer y nos alejamos del dolor. Y todo lo que es una carga se convierte en dolor y entonces automáticamente decimos, no, ¿sabes qué? No es para mí. Lo que no sabemos es que detrás del cumplimiento y de la obediencia están todas las bendiciones. Pero entonces tenemos que forjar un carácter para hacerlo. Y ahí es donde decimos, no, hombre, el cristianismo se vuelve toda una frustración. ¿Por qué? Porque el Señor, si antes cuando estábamos fuera del Señor no cumplíamos, es decir, siempre fallábamos. Ahora que estamos acá, la vara de la justicia es más alta. Entonces la frustración es proporcional a la desobediencia que hay de todos los actos del Señor. Porque hemos creído que el Señor nos está pidiendo que demos un fruto que no podemos dar. Y eso no es verdad. Él es justo. Él es justo. Él solo te va a pedir aquello que puedes cumplir. Entonces no solamente te puso los mandamientos, sino que puso todo un sistema espiritual para que tú puedas cumplirlo. Donde la mayor carga la tiene Él. Y tú tienes una carga muy fuerte que se llama ceder ante la voluntad de Dios. Es decir, abandonar tu voluntad y ceder tu voluntad a Él. Cuando tú cedes tu voluntad a Él, las cosas se ponen fáciles y empieza a ser una delicia. Empieza literalmente a ser una delicia cumplir, ser obediente. Y eso es lo que vamos a hablar hoy. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia. Yo pensaba todo lo contrario, que era muy difícil todo. Y que además no tenía ningún sentido nada de lo que decía la Biblia, estaba todo loco. Y si es verdad, no se puede entender con los sentidos. No puedo entender con mis 5 sentidos cómo funciona el mundo espiritual. Y no puedo cumplir con mis 5 sentidos, ninguna de las recomendaciones del Señor. Entonces todas las promesas que el Señor da vienen a través de obediencia, pero son mías. Y Él te quiere bendecir. Entonces, hay 3 liderazgos en la Biblia. Bueno, hay más liderazgos, pero voy a hablar de 3. El primer liderazgo es el de los jueces. ¿Qué son los jueces? Los jueces te señalan, ¿sabes qué? ¿No pudiste? ¿Estás mal? Corrígete. Y luego te ponen una pena o un castigo. Los jueces siempre te están diciendo que estás mal, siempre te sientes insatisfecho ante su liderazgo. Siempre estás juzgado, siempre estás sometido, siempre estás mal. No hay manera de salir de ahí. Pero además los jueces no te aman, no les importas. No se interesa por ti, ni por mí, ni por nadie. Ellos aman la ley. Es todo lo que hacen, amar la ley. Pero tampoco heredan. No te van a heredar, no tienen nada para ti. Solamente juicio, juicio, juicio. ¿Son necesarios? Sí son necesarios, porque necesitamos saber si estamos en pecado o no. Pero no es un liderazgo que te va a ayudar a crecer, a madurar. El segundo liderazgo son los reyes. Los reyes tampoco les importamos. Para los reyes somos súbditos. Y lo que ellos quieren es hacer crecer el reino y que todo funcione bien y que todo funcione y que haya riqueza, y la riqueza lo producimos sus súbditos y los súbditos estamos ahí para complacerlos. Él jamás se acercará a ti. Tú tienes que ir a Él, pero solo si te lo permite. Ese es el rey. Tampoco te hereda porque no le importas. Él ama su reino y su poder. Pero el liderazgo que Dios habla es un liderazgo padre. El padre todo lo que hace, lo hace pensando en los hijos. El padre te ama, el padre te corrige, pero para que tengas una buena vida, te corrige en amor. Él siempre está pensando en que te vaya bien a ti. Su delicia es que tú triunfes. Un padre jamás está egoísta de que sus hijos sean más que él, al contrario, él quiere que sean mejor que él. Y entonces el padre te ama, el padre busca lo bueno para ti, el padre te hereda. Todos los recursos que el padre acumula los deja en herencia para sus hijos. Y todo en el padre es un acto de amor.
Entonces los mandamientos vienen del buen padre. Y es un acto de amor que haya puesto los mandamientos. Él veía y decía, estos se están portando muy mal, no tienen idea de cómo funcionar, y puso los 10 mandamientos como una bendición. Si los cumples, vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y dice, y te alcanzarán. Y si lees Deuteronomio 28 del 1 al 15, vas a ver todas las bendiciones ahí. No te lo voy a decir ahorita porque se nos va la vida, pero los puedes leer y puedes darte cuenta de esto. Entonces el primer versículo donde nos vamos a basar, Juan 14, 21, dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Fíjate, cuando tú dices, yo amo a Dios o yo amo a Jesús. Sí, pastor, yo amo a Jesús porque ¿sabe qué? Cuando estoy en alabanza siento tan bonito, no hombre, me traslado, siento el amor de Él, me siento feliz. Pero no es eso de lo que habla la Biblia. Si tú lo amas, cumple sus mandamientos. De nada sirve que tú tengas ese encuentro tan precioso con Dios si vas a ser un desobediente cuando salgas de la presencia de Dios. El que me ama, dice, cumple mis mandamientos. Entonces cuando nosotros decimos amamos al Señor, lo que estamos diciendo somos obedientes. En Juan 14, 23 dice, respondiendo Jesús les dijo, el que ama mi palabra, el que me ama mi palabra guardará y mi Padre le amará. Y mire esta declaración, y vendremos a él y haremos morada en él. ¡Wow! O sea, lo oímos, pero no lo creemos. Fíjate lo que está diciendo. Si tú me amas y eres obediente, lo está diciendo Jesús, ¿ok? Es Jesús el que lo está diciendo. Dice, mi Padre te amará y yo y Él vendremos y hacemos morada en ti. Es decir, el que creó al mundo, el Todopoderoso, el creador de todas las cosas, el que te creó a ti, va a venir a hacer morada en ti. Va a estar dentro de ti, tú te conviertes en su templo. Ese es el gran poder del que estamos hablando en la obediencia. Es una declaración poderosa. Es una declaración que si la haces tuya, tú vas a ver las manifestaciones de Dios en todos los días de tu vida. ¿Es difícil de creer? Pero ¿sabes qué? Es posible. Solo tienes que ir más allá de lo que tú crees posible y lo que no es posible. ¿Cómo lo hacemos? Yo entendí fe a través de esto. Haz de cuenta, yo he confiado en mi vida en varios hombres que me han ayudado en varias etapas de mi vida. ¿Qué características tienen? Que siempre que me prometían algo lo cumplían. Entonces yo podía confiar en ellos. Algunas veces lo que ellos me decían, yo no lo sabía, yo no lo creía, yo no sabía si era posible. Pero por cuanto ellos me lo decían, entonces yo confiaba. Porque eran más sabios que yo. Uno de ellos fue mi padre. Ok, y entonces, ¿qué haces tú? ¿Estás confiando en quién? En Él. En el caso de Jesucristo, yo no creía en Jesucristo. Para mí era una historia, era muchas cosas. Algunas cosas que decía me gustaban, pero yo no creía en Él. Ok, pero entonces, ¿qué sucedió? Estuve en la iglesia a fuerza, porque me trajeron a la fuerza. Estuve por año y medio en un discipulado y un día Él me tocó y me llenó. Y en ese día todo lo que había estudiado se cumplió. ¿Por qué? Porque me sentía sin pecado, me sentía libre, me sentía satisfecho y estaba sintiendo una libertad que no podría entender. Y yo lo que le dije, Señor, esto es tan bello, tan bueno, que enséñame a enseñarlo. Esa fue mi declaración en el siguiente momento. Entonces yo dije, ok, entonces Jesús es bueno, cumple lo que promete, es fiel, te ama. Todo lo que Él quiere para ti es que te vaya bien. Entonces, ¿en quién puedes confiar? En Jesús. Amén. Eso es la fe. ¿En quién confío? En Jesús. ¿Por qué? Porque en mi experiencia yo he visto que ha sido bueno. No solamente lo dice la Biblia, yo he tenido la experiencia personal con Él y tengo fe en Él y le amo por eso. Entonces, ¿ahora qué hago? Él viene y me dice, ¿sabes qué, Carlos? Si tú me obedeces, mi Padre y yo venimos a morar en ti. Y yo, pues sí lo creo. ¿Por qué? Porque sé quién es Él. Él no me va a dar una declaración que no es posible. Por cuanto viene de Él, lo creo. Entonces, ¿qué hago? Te obedezco, Señor.
Y luego yo sé, porque la Biblia dice que en Romanos 8 dice que nosotros no podemos sujetarnos a la ley de Dios y tampoco podemos. Dice, la carne o el egoísta no se sujeta a la ley de Dios y tampoco puede. Entonces yo no puedo. Entonces la siguiente pregunta para Dios, ¿y entonces cómo? ¿Y qué dice el Señor? Hagamos al árbol bueno para que dé buen fruto. O sea, no solamente te pide obediencia, sino que te dice qué obedecer. Okay, y también te dice cómo obedecerlo y luego después te enseña y te ayuda a obedecerlo. El plan está perfecto. Pero entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Ok, no estamos creyendo, nos falta fe. ¿Cómo viene la fe? Por el oír y escuchar la palabra de Dios. ¿Cuántas veces a la semana estás escuchando la palabra de Dios? ¿Cuántas veces a la semana estás meditando en la palabra de Dios? ¿A cuáles grupos de la iglesia estás viniendo y perteneces? ¿Qué tanto amas a Dios que estás haciendo algo por Él? No te lo digo para sentirte mal, te lo digo como un empujón. Ya levántate, vive, como decía la alabanza. Vive, vive, Él es la fuente de vida. Es vida y vida en abundancia. Atrás de esto está toda la bendición. Pero ¿sabes qué? Nos hemos quedado sentados y hemos dicho, no, pues con esto está bien. Ya arreglé todos mis asuntos de la vida. Y es la razón por que las sillas de esta iglesia están vacías. Porque nosotros no amamos, no cumplimos el mandamiento. El mandamiento primero que dice, amarás a Dios por sobre todas las cosas y a tus semejantes como a ti mismo. Y no estamos amando a nuestros semejantes. ¿Cómo hace Dios que seamos buen árbol? ¿Cómo lo hace? Vayan a Ezequiel 36, 25 al 27. Se los voy a leer. Dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas nuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y pondré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. En toda esta declaración no aparecemos nosotros. Dice, haré, limpiaré, pondré, quitaré. Y todavía te dice, y haré que cumplas todos mis mandamientos. O sea, todo está en Él. ¿Sabemos que Él es todopoderoso? Entonces es el Dios de lo imposible. Él lo puede hacer. Ok, entonces ¿quién lo está deteniendo para que lo haga? Todos digan yo. O sea, Carlos. Cada uno de nosotros estamos interviniendo y no dejamos que Dios haga la obra, que está súper planificada y que ha dado resultados todo el tiempo a lo largo de los años. Desde que Jesús fue a la cruz, esto está pasando y está pasando constantemente. Pasó conmigo. Tú tienes tu primer acto de fe el día de la salvación, cuando creíste. Tú sabes lo que pasó con eso. Todo lo demás también es verdad. Nos quedamos solo en la salvación y no recibimos la herencia. Y no la recibimos porque no estamos conscientes de lo verdadero que es esto. Entonces, lo que dice ahí es que fui cambiado, fui transformado. Tengo un corazón nuevo, un espíritu nuevo. Me quitó todas mis inmundicias, me limpió, me transformó y Él me hizo obediente. Soy un árbol bueno que da buen fruto. Ahora, ¿qué necesito? Necesito hacer mi parte. ¿Cuál es mi parte? Ceder ante la voluntad de Dios. Ok, mi trabajo no es esforzarme en obedecer, mi trabajo es ceder ante la voluntad de Dios y provocar fe. ¿Qué provoca fe en mí? El escuchar su palabra. Que estés aquí hoy, el propósito de que yo esté aquí arriba solo tiene una misión: provocarte fe para que creas y recibas. Pero está en ti lo demás. Tú tienes que ceder. Si tú estás peleando conmigo en lo que estoy diciendo, entonces tú tienes una bronca con Dios. Entonces tú te tienes que poner a discutir esas cosas con Dios. Él sabe cómo lo hace. Mira, en mi ejemplo, por ejemplo, yo tenía una mente perversa. Ok, entonces yo estaba ya predicando y haciendo muchas cosas en Dios. Estaba entusiasmado con Dios, lo amaba. Pero cuando veía a una mujer, mi mente estaba perversa. Y no podía dejar de hacer eso. Entonces yo me sentía muy mal porque decía, Señor, ¿cómo puedes hacer que yo esté aquí y que yo tenga esta mente perversa y que yo quiera seguir hablando? Me siento bien mal, no lo quiero. Yo quiero ser honesto, Padre. Yo quiero que tú me limpies. Quiero que se cumpla en ti. Eso fue todo lo que yo dije. Pasó el tiempo.
Pasó el tiempo y un día me doy cuenta que está delante de mí una mujer que está conversando conmigo. Era extremadamente hermosa. Y entonces me doy cuenta que yo no tengo ningún pensamiento perverso. Lo que pasó conmigo es que empecé a llorar, porque me di cuenta que ya no era yo un perverso. ¿Cómo sucedió? No lo sé. Lo único que sabía yo, que tenía 5 discipulados al día que yo daba. Estaba inmerso en la palabra. Y esa palabra me limpió, me transformó, cambió mi mente y me hizo una nueva criatura. Pero yo ya había sido bueno, porque Él me había transformado. Pero mi mente estaba cochambrosa. ¿Qué hizo el Señor? Me transformó. Yo no sé cómo Dios lo hace, pero sé que lo hace. Ok, entonces yo sé cómo permanecer en Dios, que es lo que yo enseño. Permanece y darás mucho fruto. Y te ayudo a permanecer y te doy palabra para que camines un día más. Y te doy palabra para que camines otra semana. Y conforme vas avanzando, vas siendo transformado. ¿Quién lo hace? El Señor. El Señor. Él lo hace. Y Él es experto en hacerlo. Eso es lo que nosotros y cada uno de nosotros necesitamos. Si el Padre y Jesucristo vienen a enamorar a nosotros, ¿cómo crees que estaría esta iglesia? ¿Te lo puedes imaginar? Pues es posible, es real, es un hecho. Está ahí esperando que nosotros hagamos nuestra parte. ¿Que cuál es? Ceder ante la voluntad de Dios, tener confianza en Jesucristo. Cuando nosotros pecamos, lo que estamos diciendo es: mira, entiendo a Jesucristo, sé quién es, sé lo que hace, todo lo sé, pero esto me da más placer que eso. Lo que tú le estás diciendo: no te amo tanto como este pecado. ¿Sí lo ves? No te amo tanto, este pecado me da más satisfacción que estar en tu presencia, Señor. Entonces, por un lado, me gusta estar en su presencia y tener todas las bendiciones que hice con tener su palabra, pero por el otro lado hay cosas que no quiero ceder, no quiero dejar. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Someterlas a Dios. Señor, no lo quiero, Padre, quítalo de mí, límpiame, y Él lo va a hacer. Igual puede ser un pecado muy terrible o una depresión que por todo te agüitas, que por todo te sientes mal. Es lo mismo. O sea, no estás actuando en fe, estás actuando en desamor, porque la fe es un acto de amor. Te explico el mandamiento de amarás a tu padre y a tu madre desde la fe. Entonces vengo y te digo: hey, tienes que honrar a tu padre y a tu madre. Tú me dirás: es que tú no los conoces, Carlos. Ellos me abandonaron, ellos no me quisieron, ellos toda la vida me han tratado mal. Lo mejor que me puede pasar es estar alejado de ellos. Hey, no te estoy preguntando, te estoy diciendo que es un mandamiento. Honrarás a tu padre y a tu madre. Y viene una promesa: y tendrás larga vida. Amén. Entonces, ¿cómo lo haces? Ok, amando al Padre. Yo amo a Dios. Por cuanto amo a Dios, honro a mis padres y a mi madre. Ellos no lo saben, okay, pero yo los estoy honrando. Y la Biblia dice: ¿sabes qué? Regresa bien por mal. Y los honro, y los honro. Y cuando no puedo, voy al Padre y me lleno de su amor. Y su amor, ¿qué dice? Cubre multitud de pecados. Entonces no veo los pecados de mi padre y de mi madre, veo las condiciones que los trajo a estar ahí. Entonces tengo misericordia y compasión por ellos y los empiezo a amar. Dejo de juzgarlos, de criticarlos. ¿Quién soy yo para juzgarlos? Entonces vuelvo al Padre, me lleno de su amor y regreso y los honro. ¿Y qué va a pasar con mis padres? Van a cambiar, van a ser transformados. En este acto estoy siendo luz y sal en la tierra. ¿Y qué va a pasar con mis padres? Van a ser transformados. ¿Qué va a pasar? Me van a amar. Y entonces reconstruyo una relación que estaba perdida. Pero ¿quién dio el primer paso? Dios. ¿Y quién se dio ante su voluntad? Yo. ¿Y por qué lo hice? Porque lo amo. ¿Qué necesitas para obedecer? Amar a Dios por sobre todas las cosas. ¿En quién está la voluntad de amar a Dios? En ceder, es tu voluntad. Pero todo lo demás lo hace el Señor. Es más, si yo te meto a la iglesia a fuerza como me metieron a mí y estás ahí 1 año y medio, va a pasar. Aunque no lo creas, va a pasar. Y es extraordinario, porque al estar expuesto a la palabra, quieras que no, te está transformando. Lo primero que pasó conmigo fue: oye, eso se oye bien. La primera cosa, se oye bien, tiene sentido, me gusta. Lo agarro, me gusta, es más, yo lo puedo enseñar. La siguiente vez dije: oye, eso no solamente se oye bien, está todo a dar. La siguiente vez dije: esto es verdad. Y empezó a pasar en mí.
Porque la fe produce resultados. La fe produce obras. ¿Sí lo ves? ¿Es para ti? ¿O tú estás descalificado? ¿O es para gente mística o gente muy especial que Dios escogió? Oh, gente extraordinaria que Dios dijo, tú Sandra, tú Sandra. No, es para todos, todo el que cree, dice todo el que cree, todo el que cree. ¿Tú crees? ¿Sí crees? ¿Estás seguro? ¿Qué estás dispuesto a hacer para que esto sea tu realidad? No me lo digas, no me lo digas, pero ponte delante de Dios y empieza a preguntar, Señor, ¿qué sigue? ¿Qué sigue, Señor? Fíjate lo que dice un versículo de donde, Salmo 119, 92 al 93. Dice, si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Subraya, tu ley es mi delicia. O sea, los mandamientos es mi delicia. Los límites son amor. Cada vez que un padre te pone límites, lo hace porque te ama. Y el que tenemos nosotros es un padre bueno. Primera de Juan 5, 3 al 5. Dice, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. ¿Oíste? No son gravosos, no son una carga. Porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido el mundo, nuestra fe. ¿Qué venció al mundo? Nuestra fe. ¿En quién? En Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo venció al mundo. Y si Él lo venció, yo lo venzo a través de Él. Entonces, yo no tengo por qué estar sufriendo de la vida, porque la vida sé que traerá aflicción. Pero yo no soy movido por la vida, soy movido por el amor de Jesucristo sobre mí y mi amor sobre Él. Entonces la vida es transformada y cambiada por quien está en mí. No soy definido por las consecuencias de la vida. No estoy preocupado por lo que está pasando afuera. Estoy preocupado por mi transformación interior para hacer un cambio radical en la vida de los demás. ¿Sí lo ves? ¿O no lo ves? ¿Cuál es el propósito de este sermón? Dios está dispuesto y nos quiere cambiar, ¿ok? Él está dispuesto. ¿Qué es lo que queremos? Queremos ser sus discípulos, para que todo lo que su palabra dice, todas sus promesas sean puestas en nosotros, como su templo, y para que vayamos, ¿ok? Y seamos luz para otros, y seamos la respuesta. Nosotros hemos visto cómo gente que no podía, llega y empieza a ser limpiada por la palabra de Dios y por la transformación. Llega el momento del bautismo del Espíritu Santo que decía la pastora que sucedió ayer. Llega el momento del Espíritu Santo y esa es la transformación y hace al hombre bueno o a la mujer buena. Y luego empieza una transformación interior que te va guiando a dejar todas las cosas que no te convienen. Y empieza a manifestarse un poder de Dios extraordinario y empiezas a hacer que de influencia a otros. Y conforme empieza a hacer influencia a otros, empiezas a transformar el mundo. Y ese es el plan de Dios. Entonces tú eres una herramienta poderosa en sus manos, pero tienes que ceder a su voluntad. ¿Estás dispuesto a ceder a su voluntad? La pastora sí quiere. ¿Entiendes? ¿Entiendes por qué no lo hacemos? ¿Entiendes que no lo hacemos porque hay cosas en la vida que no queremos abandonar? Y que la verdad no valen la pena. Una cosa que yo, por ejemplo, yo no era un borracho, no era un alcohólico, pero me gustaba tomar. Entonces yo tomaba nomás en las fiestas, o que cuando había una reunión, si había cerveza en mi casa nunca agarraba una, no se me antojaba, me gustaba como lo social. Entonces yo decía, pues ¿cómo voy a dejar eso? Pues si no le hace daño a nadie, pues si es bueno, no tiene nada que ver, hombre, yo no soy un alcohólico. Y yo estaba convencido de eso, pero luego vino una palabra que decía, hey, no hagas esas cosas delante de los otros porque puede ser piedra de tropiezo. Entonces en la iglesia había muchas personas que habían venido del alcoholismo. Si me veían tomar a mí, pues imagínate lo que iba a pasar. Entonces dejé de tomar.
Y al dejar de tomar, yo dije, uy, va a ser bien difícil ahora porque va a ser aburrida las fiestas, va a ser aburrido todo. Pues resulta que no. Porque la bebida realmente la usaba para mitigar mi moral y poder hacer aquellas cosas que me daban vergüenza y que no podía. Pero después, como estaba libre y estaba en Cristo, no la necesitaba. Entonces era fiesta todo el día. Todo el día estaba de fiesta porque todo el día estaba de buen humor, todo el día estaba satisfecho de quién era, todo el día estaba contento con lo que estaba haciendo y no había necesidad de pagar nada. Y entonces todo era una fiesta y vivíamos un chorro de gente juntas todo el tiempo caminando y hablando de Dios y teníamos fiesta todo el día, nos la pasábamos comiendo, no sé si se les ha pasado. Porque es una convivencia de amor, es decir, tú no puedes tomar, pues, pero qué buenos somos para comer. Ok, y entonces, ¿qué hacemos? Convivimos, entonces impactamos a otro, los hijos aprenden a hacer amistades, a amar incondicionalmente. Entonces, ¿qué está pasando? Es una transformación. Entonces, Dios establece su palabra como en una familia, okay, que es transformada, luego una familia en otra familia, que sería una tribu, okay, y ahí nos vamos creciendo todos. Entonces, ¿qué vamos haciendo? Impactando, cambiando, transformando. ¿De dónde viene la transformación? De adentro. No es una transformación que dejes de hacer. Si yo me propongo dejar de pecar, voy a sufrir. Porque es como una olla de presión, lo mantiene hasta que no aguantas y explotas y sale peor. Pero si hay una transformación, lo que dice la Biblia es que el Señor te quita las ganas de pecar. Dice, limpiaré de todas sus inmundicias, de todas tus iniquidades. ¿Qué son las iniquidades? Son las motivaciones a pecar. ¿Cuál es tu motivación a pecar? ¿El amor al dinero es una motivación a pecar? Oye, Dios te la va a quitar. O que tú eres capaz de hacer cualquier cosa por dinero, Dios te lo va a quitar. Por ejemplo, los del crimen organizado, lo que están diciendo es que aman tanto al dinero que son capaces de poder perder su libertad, poder perder su vida y la libertad de su familia por tratar de ganar el dinero. El dinero es la fuente de su amor. Es su amor al dinero lo que produce todo lo demás. Entonces de repente viene la transformación de Dios y dice, ¿sabes qué? No necesito el dinero. Y empieza a valerse de lo que sí es importante, los valores bíblicos que establecen. Entonces estoy parado sobre la roca que es Jesucristo. Y todo es cambiado y transformado. ¿Por qué? Porque a Dios le plació. Dios te tiene en su plan. Dios te tiene en su plan. Él lo quiere hacer. Permíteselo. Te lo ruego, te lo pido en amor. Permítele a Dios que haga la transformación. A los jóvenes que están aquí, permítanselo, van a ser extraordinarios. Van a ser extraordinarios. Yo desafortunadamente no conocí a Dios joven, lo conocí hasta los 40 años. Pero ustedes lo pueden conocer antes. Y somos una gran bendición para nuestra familia. Al principio todos nos critican, nos juzgan, pero al permanecer, lo primero que te empiezan a decir, tú que estás cerca de Dios, ora. Y después dicen, no, y después quieren que ores por ellos, y después te creen, y después vienen a la iglesia. Y después vienen a Jesucristo. ¿Por qué? Porque tu testimonio está dando vida. La gente te empieza a preguntar, ¿cómo te está yendo tan bien, Ano? Enséñame, yo quiero como tú la estás haciendo. Y tú le explicas por Jesucristo y empiezas a hablar, empiezas a dar tu testimonio. ¿En qué empiezas a impactar, a cambiar, a transformar? Pero es un acto de amor la obediencia. No te canses tratando de obedecer, ¿ok? Esfuérzate en meterte con Dios para que produzca fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. La Biblia dice ¿cómo? Los pecadores no verán a Dios. ¿Cómo es la palabra? No me acuerdo ahorita. Sin fe es imposible agradar a Dios, dice. Ok, sin fe es imposible agradar a Dios. Lo dices desde el lado negativo. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, la que te queda en la cabeza es no es posible agradar a Dios. Pero lo que está diciendo es con fe es posible agradar a Dios. Con fe es posible agradar a Dios. ¿Qué necesitas para obedecer? Fe. ¿Fe en quién? En Jesucristo. ¿Para qué? Para llenarte de su amor. Y después para amarlo al cumplir los mandamientos. Y en este círculo virtuoso, tu vida tiene otro resultado. Estamos en el lugar correcto, a la hora correcta, con el Padre perfecto, amándonos. Vamos a poner de pie y vamos a orar.
Lo que Dios quiere hacer realmente es entrar en ti a través de la fe, para de adentro transformarte. Eso es posible. ¿Qué tienes que hacer? Ceder tu voluntad. ¿Cómo se cede la voluntad? O sea, rindiéndote a Él y diciéndole: Jesús, te entrego todas mis cargas. No tiene caso de que tú estés llevando la carga de un hermano que está batallando. No puedes con esa carga. Esa es una carga para Dios, para Jesucristo. Tú lo que puedes hacer es orar por Él, y orar por Él, y orar por Él, y que el Padre lo toque para que venga y surja la transformación. Pero no tienes por qué tener la carga de un hijo, porque lo único que puedes hacer es orar por Él y traerlo a Dios. Pero que tú tengas la carga por alguien no significa que lo amas. Significa que no has entendido el poder de Dios en la vida de nosotros. Dios nos ama. Y Él ama. Cuando yo oro por alguien, lo que le estoy presentando a esa persona, a Jesucristo. Si tú quieres que Dios lo transforme, primero preséntaselo a Jesucristo. Si yo quisiera entrar con el presidente de Estados Unidos, la manera más fácil de entrar sería a través de un hijo. Porque un hijo se podría meter hasta donde está él, no importa con quién estuviera, y entraría. Lo mismo pasa con Jesucristo. Jesucristo está dentro del trono y dice que nosotros tenemos libre acceso al trono de su gracia. Y la gracia está en este lugar y su gloria también está en este lugar. Y entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos una reunión espiritual, una reunión divina, que solo puede ser divina si empezamos a ejercer fe. Cierra tus ojos. Voy a orar y cuando yo te diga repite conmigo, repite conmigo. Padre, nos ponemos en tus manos, Señor, y te pedimos en el nombre poderoso de Jesús, Señor, que vengas a nosotros, papá, y nos llenes con tu Espíritu Santo, Señor. Que tú te manifiestes poderosamente en cada uno de nosotros, papá. Que aquellos que no te conocen te conozcan hoy, Señor. Que seas tú, papá, quien obras en ellos, Señor. Que haya una nueva vida en cada uno de nosotros, Padre. Cedemos nuestra voluntad a ti, Señor, y te pedimos que nos transformes totalmente, Señor. Que estamos en tus manos, tú eres el alfarero, Señor. Fórjanos como tú quieras, Señor. Haz con nosotros lo que tú quieras, papá. Que tu voluntad se cumpla en nosotros para que seamos lo que tú soñaste que somos cada uno de nosotros, Padre. Hay una libertad extraordinaria en conocerte y en amarte, Señor. Y quiero que hoy haya un vínculo de amor importante entre tú y nosotros, Señor. Que el que no te conozca, el que no ha sentido tu amor, Señor, se sienta abrazado, amado, bendecido, Señor. Que el pasado se quedó atrás. No estés sufriendo por lo que no hiciste o por lo que no pudiste. Hoy tienes una vida nueva y de hoy en adelante puede ser extraordinaria. Deja de estar creyendo que tu vida ya se acabó, que no hay nada que hacer. Hay mucho más que hacer mientras estés vivo. Y entre más grande, más sabio. Repite conmigo: Señor, yo cedo mi voluntad a ti y acepto tu voluntad, cualquiera que ésta sea, porque sé que me amas, porque eres el buen Padre y todo lo que tú quieres para mí es una bendición, es una delicia. Yo te entrego todas mis cargas, Señor. Te entrego mi familia, te entrego mi trabajo, mis finanzas, te entrego mi vida. Todos mis temores, Señor, los pongo en tus manos, Señor. Te entrego a mis padres, a mi familia extendida. Quiero perdonar a todos los que no he podido perdonar. Ayúdame, Señor. Yo los perdono en el nombre de Jesús y que Dios los bendiga. Me establezco hoy, Señor, como tu hijo, amado, bendecido, coheredero con Cristo, y todas las bendiciones, Señor, que vengan sobre mí, Señor. Límpiame, Señor. Límpiame, Señor. Transfórmame, Señor, en tu Hijo amado. Lléname de tu amor, Señor. Ámame, Señor. Sé conmigo, Señor. Muéstrate, Señor. Muéstrate en mi vida, Señor, como tú eres, Señor. Transforma mi casa, Señor. Transforma mi familia.
Hazlo todo, Señor. Te lo pido todo en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gracias por visitar nuestro canal. Escanea el código KIR para conectarte. Te invitamos a dejar un like y suscribirte a nuestro canal de YouTube. No olvide hacer clic en el botón de notificación para que puedas saber cuando está aquí nuestro próximo video.